El restaurante estaba en silencio sepulcral. Podrías oír caer un alfiler o el clic de un gatillo. De pie a la cabecera de la mesa estaba Don Salvatore Moretti, el carpo más despiadado en Nueva York, un hombre que no había sonreído en 20 años. Sus guardias tenían las manos dentro de sus chaquetas, los ojos fijos en la temblorosa camarera sosteniendo una bandeja de vino. Se suponía que ella debía ser invisible. Ella debía solo verter el Chianti e irse. Pero ella acababa de hacer lo impensable. Ella le habló al don, y no solo habló inglés o incluso italiano estándar. Ella habló un dialecto tan viejo, tan raro y tan específico de un pequeño pueblo empapado de sangre en Sicilia que no debería haber existido en América. Los ojos del don se abrieron de par en par. Su hijo, el peligroso Lorenzo Moretti, se levantó, volcando su silla. Todos pensaron que ella estaba a punto de morir, pero lo que pasó después pondría al bajo mundo entero de rodillas. Luisa se ajustó el delantal por 10ª vez, sus manos temblando tan fuerte. Ella pensó que podría dejar caer la bandeja antes de que siquiera saliera de la cocina. El aire en vino y verita, usualmente cálido y oliendo a ajo y tomates asados, estaba frío esta noche. Era una frialdad que venía del miedo. Luisa, escúchame. Giovanni el dueño siseó, agarrando su hombro. Su cara estaba pálida con perlas de sudor destacando en su cabeza calva. No los mires a los ojos. No hables a menos que te hablen. Coloca los platos por la izquierda, retira por la derecha, y por el amor de Dios sé invisible. Lo sé, señor Giovanni. Luisa susurró, metiendo su mechón suelto de cabello oscuro detrás de su oreja. Tendré cuidado. Esta noche el restaurante estaba cerrado al público. Las persianas estaban corridas. El letrero en la puerta cambió a evento privado. La familia Moretti estaba llegando. En la ciudad, el nombre Moretti era susurrado, nunca gritado. Eran dueños de los muelles, los sindicatos y la mitad de los políticos. Pero esta noche eran solo hombres hambrientos con temperamentos cortos. Luisa solo cubría este turno porque el jefe de camareros, Marco, había misteriosamente caído enfermo con gripe 1 hora después de que se reservó la mesa. Luisa sospechaba que Marco no estaba enfermo. Él era inteligente. Él sabía que cuando don Salvatore Moretti cenaba, los errores no eran castigados con una mala propina. Eran castigados con dedos rotos. «Están aquí», el sous-chef susurró desde la ventana. 3 SUV negros se detuvieron en la acera en perfecta sincronía. Las puertas se abrieron y la atmósfera en la habitación cambió de ansiosa a sofocante. Primero llegaron los hombres de seguridad con auriculares y bultos bajo sus chaquetas caras. Recorrieron la habitación con ojos que no perdían nada. Luego vino Lorenzo Moretti. Luisa observó desde la rendija de la puerta de la cocina. Él era aterradoramente hermoso, alto con hombros que llenaban su traje a medida y ojos del color del espresso oscuro intensos, calculadores y completamente vacíos de calidez. Se movía como una pantera, confiado y letal. Él era el príncipe de la ciudad, el hombre que manejaba las operaciones diarias. Pero todos se tensaron cuando el último hombre salió del vehículo central. Don Salvatore, el viejo león, caminaba con un bastón no por debilidad, sino como un accesorio de poder. Su cabello era plateado peinado hacia atrás, y su cara era un mapa de viejas guerras. Mesa 1. Lorenzo ordenó con su voz, profunda y suave, como terciopelo sobre grava. Mientras se sentaban, la tensión era palpable. Giovanni estaba temblando mientras vertía el agua. Derramó una sola gota en el mantel cerca de la mano de Salvatore. La habitación se congeló. Salvatore miró la mancha húmeda, luego hacia Giovanni. No dijo una palabra. Solo golpeó su bastón en el suelo. Golpe.
Golpe. Lo siento mucho, don Moretti. Giovanni tartamudeó. Lo cambiaré inmediatamente. Déjalo, Lorenzo dijo, agitando su mano con desdén. Solo trae el vino, la añada que discutimos. Giovanni volvió corriendo a la cocina, casi chocando con Luisa. Lleva el vino, jadeó, empujando la costosa botella de Brunello de 1995 y una jarra en sus manos. No puedo volver a salir. Mi corazón. No puedo respirar. Luisa tomó la pesada bandeja. No tenía elección. Ella tomó una respiración profunda, tratando de calmar su corazón acelerado. Ella no era nadie. Una huérfana de 22 años, trabajando 2 trabajos para pagar un pequeño apartamento estudio. Ella no tenía nada que ver con la mafia. Solo necesitaba servir el vino. Ella salió al salón. El sonido de sus zapatos de trabajo ortopédicos en la madera parecía ensordecedoramente fuerte. Había 6 hombres en la mesa. Dejaron de hablar mientras ella se acercaba. Lorenzo Moretti giró su mirada hacia ella. De cerca, él era incluso más intimidante. Él olía a colonia cara, tabaco y peligro. «Ábrelo», Lorenzo ordenó, sin mirar su cara, sino observando sus manos. Luisa usó hábilmente el sacacorchos. Ella había hecho esto 1000 veces. El estallido fue suave. Ella comenzó a decanar el vino, sus movimientos fluidos y practicados. «Padre», Lorenzo dijo, girándose hacia el anciano, «el envío de la costa está retrasado. Los rusos están resistiéndose al impuesto». Salvatore gruñó, pareciendo aburrido. Él miró alrededor del restaurante con desdén. Esta ciudad ha perdido su respeto. En el viejo país, un hombre conocía su lugar. Aquí todos son un vaquero. Él habló en italiano, pero su acento era rudo, americanizado por décadas en Nueva York. Uno de los guardaespaldas, un hombre llamado Vinny, se rió. «El viejo país es suciedad y burros, jefe. Tú eres el rey de Nueva York». Los ojos de Salvatore se estrecharon. Odiaba cuando sus hombres faltaban el respeto a sus raíces, incluso si no había visitado Sicilia en 40 años. «Tú no sabes nada, Vincent. Comes pasta de una caja y te llamas italiano. Tú no conoces el olor de los limoneros en el Valle de Corleone». Antes de la lluvia, la mano de Luisa se congeló a mitad de pata. Corleone. Ella sabía ese olor. Ella nunca había estado allí, pero su nonna, la mujer que la crió en un pequeño apartamento en Queens, se lo había descrito cada noche como una historia de buenas noches. Nonna no enseñó a Luisa italiano estándar. Ella le enseñó el dialecto de las colinas, la vieja lengua que apenas existía ya, una mezcla de influencias ítalo-árabes y jerga local que era impenetrable para los forasteros. Luisa terminó de servir el vaso de Salvatore. Lo colocó suavemente frente a él. Ella debería haberse marchado. Ella debería haber mantenido la cabeza baja. Pero al ver la tristeza en los ojos del viejo león, un extraño impulso la dominó. Era un recuerdo de su abuela, sola y muriendo, extrañando un hogar al que ella no podía volver nunca. Sin pensar, Luisa miró al don. Sangre no se convierte en agua, don Salvatore, y el sol de esa tierra todavía arde dentro del pecho. El silencio que siguió fue violento. No era solo silencio, era el tipo de silencio que precede a una explosión. La cabeza de Lorenzo se levantó de golpe. Su mano se movió instintivamente hacia su cintura, donde su arma estaba escondida. Los guardaespaldas se levantaron tan rápido que sus sillas rasparon ruidosamente contra el suelo. «¿Qué dijiste?» Lorenzo ladró con sus ojos encendidos. «¿Quién te envió?» Pero Salvatore no se movió. Se quedó congelado, su mano apretando el tallo de la copa de vino tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Miró a Luisa no con ira,
sino con una mirada de absoluta y aterradora sorpresa. «Siéntense», Salvatore rugió a sus hombres. Su voz sacudió a sus hombres. Su voz sacudió las paredes. Los guardias dudaron, pero se sentaron. Lorenzo permaneció de pie, tenso como un resorte enrollado. «Padre, ella está hablando en clave. Nadie habla ese dialecto. Está muerto. Es una espía». Dije, «Siéntate, Lorenzo». Salvatore golpeó su mano en la mesa. Lorenzo se sentó, pero sus ojos nunca dejaron la cara de Luisa. La miró como si estuviera tratando de diseccionar su alma. Salvatore giró su silla lentamente para enfrentar a Luisa. La miró de arriba abajo, viendo su uniforme barato, sus zapatos desgastados y sus aterrorizados ojos marrones. «Pichirida, pequeña», Salvatore susurró su voz temblando. «¿Quién te enseñó esas palabras?» Luisa abrazó la bandeja de vino vacía a su pecho como un escudo. Mi nonna, señor». «Tu nonna», Salvatore repitió. «¿Cuál es su nombre?» «Isabella», Luisa susurró. «Isabella Rossi». El color se drenó de la cara de Salvatore. Fue como si hubiera visto un fantasma. Miró a Lorenzo, luego de nuevo a Luisa. «Despejen el restaurante», Salvatore dijo suavemente. «Padre», Lorenzo preguntó. «Despejen el restaurante». Salvatore gritó, barriendo la costosa copa de vino de la mesa. Se hizo añicos, enviando vino tinto salpicando como sangre por el prístino suelo blanco. Todos fuera, excepto la chica y Lorenzo. Giovanni salió corriendo por la puerta trasera. El sous-chef huyó. Los guardaespaldas salieron para guardar el perímetro. De repente, Luisa estaba sola en la habitación tenue, con los dos hombres más peligrosos de la ciudad, y ella no tenía idea de que al pronunciar esas pocas palabras, ella acababa de desbloquear un muro que había estado enterrado durante 50 años. Luisa se quedó paralizada entre los fragmentos de cristal. El olor del vino derramado era abrumador, mezclándose con el olor a miedo que irradiaba de su propia piel. Lorenzo se levantó y caminó alrededor de la mesa. Se movió lentamente ahora como un depredador, rodeando a la presa que no tenía dónde correr. Se detuvo a centímetros de ella. Ella tuvo que inclinar su cabeza hacia atrás para mirarlo. De cerca sus ojos eran hipnotizadoramente complejos, motas de oro, escondidas en el marrón oscuro. Pero estaban fríos. «¿Sabes quiénes somos?», Lorenzo preguntó su voz baja. «Sí», Luisa respiró. «Y sin embargo, hablas un dialecto muerto a mi padre. Un dialecto que solo 5 familias en Sicilia alguna vez hablaron. Un dialecto que ha sido borrado». Se acercó más. «¿Para quién trabajas, los genovese? ¿Los rusos?» «Nadie», Luisa lloró, retrocediendo, hasta que su cintura golpeó una mesa auxiliar. «Solo soy una camarera, lo juro». «Lorenzo, suficiente», Salvatore dijo. El anciano sonaba cansado, envejecido por 10 años en los últimos 5 minutos. «Ella no es una espía. Mira su cara, mira sus ojos». Lorenzo miró. Él realmente miró. Él estudió la curva de su mandíbula, la forma de su frente, la obstinada configuración de su boca, incluso mientras su barbilla temblaba. Había algo familiar allí, algo que tiraba de un recuerdo que él no podía ubicar del todo. «Tráele una silla», Salvatore ordenó. Lorenzo agarró una silla de madera y la giró. «Siéntate». Luisa se sentó, apretando sus manos en su regazo. «Isabella Rossi», Salvatore dijo, probando el nombre en su lengua como una oración. «Ella murió». El año pasado, Luisa dijo una lágrima resbalando por su mejilla. Ella nunca me contó mucho sobre su pasado, solo historias sobre las colinas. Ella dijo que tuvo que irse deprisa. Ella dijo que no era seguro». Salvatore cerró los ojos.
No, no lo era. Abrió los ojos y miró a Lorenzo. Me has oído hablar de la gran traición de 1975. Lorenzo asintió lentamente. Cuando los clanes se volvieron unos contra otros. Cuando perdiste todo. No todo, Salvatore susurró mirando a Luisa. Pensé que había perdido a Isabela. Ella no era mi esposa, Lorenzo. Tu madre, que Dios descanse su alma, fue una unión política, pero Isabela, ella era la hija del panadero de nuestro pueblo. Éramos jóvenes, tontos. Los ojos de Luisa se abrieron. ¿Estaba él diciendo? Ella desapareció una noche, Salvatore continuó. Me dijeron que el clan rival, los Genovesi, la habían tomado, la habían matado para herirme. Quemé 3 de sus almacenes hasta los cimientos en represalia. Empecé una guerra que duró una década debido a su muerte. Él se inclinó hacia adelante, su mano callosa extendiéndose para tocar la mano de Luisa. Ella se estremeció, pero no retiró la mano. Pero ella no estaba muerta, Salvatore susurró. Ella huyó para proteger al niño. La cabeza de Lorenzo se giró hacia su padre. Niño, nunca dijiste que había un niño. Yo no lo sabía, Salvatore dijo suavemente. Miró a Luisa con una mezcla de asombro y dolor. Isabela huyó a América. Ella cambió su nombre. Se escondió en Queens. Vivió una vida de pobreza para mantener al niño a salvo de mi mundo. Él miró a Luisa intensamente. Tu padre. ¿Quién era él? Luisa sacudió su cabeza. Nunca lo conocí. Nona dijo que él murió antes de que yo naciera. Mi madre murió dándome a luz. Nonna me crió sola. Salvatore miró a Lorenzo. Haz las cuentas, Renzo. Lorenzo hizo las cuentas. La línea de tiempo coincidió perfectamente. Si Isabela estaba embarazada cuando huyó en 1975, ese niño habría sido la madre de Luisa. Lo que hacía a Luisa, ella es tu nieta, Lorenzo dijo, la realización golpeándolo como un golpe físico. La habitación volvió a silenciarse. Luisa se sintió mareada. El don de la mafia era su abuelo. Esto era una locura. Esto era una telenovela. Esta no podía ser su vida. Yo creo que ha habido un error. Luisa tartamudeó, levantándose. Solo quiero irme a casa. Por favor, no le diré a nadie lo que pasó aquí. Lorenzo se interpuso en su camino, bloqueando su salida. No puedes ir a casa. ¿Por qué no? Luisa exigió, encontrando una chispa de coraje. Porque... Lorenzo dijo, su voz bajando a un peligroso susurro. Si mi padre reconoció ese dialecto, otros también lo harán. Si realmente eres del linaje de Isabela, eres un blanco andante. La familia genovese todavía está ahí fuera. Si se enteran, Salvatore Moretti tiene una heredera secreta, una vulnerabilidad. Te usarán para llegar a él. O te matarán solo para terminar el trabajo que empezaron hace 50 años. Él tiene razón, Salvatore dijo, levantándose con esfuerzo. No puedes regresar a tu apartamento. No esta noche. Nunca. Me estás secuestrando, Luisa jadeó. Te estamos protegiendo, Lorenzo corrigió. Él le extendió la mano y le tomó el brazo. Su agarre era firme, eléctrico. Ahora perteneces a la familia Luisa, quieras o no. Estruendo. La ventana delantera del restaurante se hizo añicos cuando una bala atravesó el cristal, golpeando la pared a centímetros de la cabeza de Salvatore. ¡Abajo! Lorenzo gritó, tacleando a Luisa al suelo. Más disparos estallaron, convirtiendo el elegante comedor en una zona de guerra. Cristales volaron por todas partes. Lorenzo cubrió el cuerpo de Luisa con el suyo, protegiéndola de los escombros. Ella podía sentir su corazón martilleando contra su espalda, firme y furioso. «¡Nos encontraron!», Salvatore gritó, volcando la pesada mesa de roble para usarla como barricada.
Él sacó una pistola plateada de su chaqueta con sorprendente velocidad. Lorenzo sacó su propia arma, una elegante pistola negra. Miró a Luisa, su cara a centímetros de ella. «Quédate abajo, no te muevas». «¿Quién es?», Luisa gritó por encima del ruido de disparos. «No lo sé». Lorenzo gruñó, sus ojos escaneando las ventanas destrozadas. Pero quienesquiera que sean, acaban de cometer el último error de sus vidas. Miró a su padre. «Cúbreme, la llevo a la salida trasera». «¡Ve!», Salvatore gritó, disparando 2 tiros hacia la calle. Lorenzo agarró la mano de Luisa. «¡Corre!». Corrieron hacia la cocina, balas, rozándoles los talones. La vida de Luisa Russo como camarera tímida había terminado. Ella estaba corriendo directamente hacia el fuego, de la mano del hombre más peligroso de la ciudad. Y la parte aterradora no eran los disparos. Era el hecho de que ella no quería soltar su mano. El SUV blindado negro atravesó las calles de Manhattan, pasando 3 semáforos en rojo seguidos. Lorenzo conducía como un hombre poseído, sus nudillos blancos en el volante de cuero. En el asiento trasero, don Salvatore estaba al teléfono, ladrando órdenes en un torrente de italiano rápido que era demasiado veloz para que Luisa lo captara. Luisa se sentó en el asiento del pasajero, sus manos temblando en su regazo. Ella seguía mirando por el espejo lateral, esperando ver faros, persiguiéndolos, esperando ver destellos de boca. «Deja de temblar», Lorenzo dijo. Él no la miró, sus ojos escaneando la carretera por delante con un enfoque depredador. «Me molesta. Casi me disparan». Luisa respondió el subidón de adrenalina superando su miedo a él. «Perdón si no estoy acostumbrada a agujeros de bala en mi cena». Lorenzo la miró, un destello de sorpresa levantando su ceja. La mayoría de la gente se encogía ante él. Él no estaba acostumbrado a la insolencia, especialmente no de una camarera, que parecía que una fuerte ráfaga de viento podría derribarla. «Estás a salvo ahora», él dijo, su voz bajando una octava. «Nadie te toca mientras yo esté respirando». «¿Por qué?», Luisa preguntó, girándose para mirarlo. Las luces del salpicadero proyectaban sombras sobre su afilada mandíbula. «Porque soy su nieta. Porque eres un activo», Lorenzo corrigió fríamente, «y porque el don lo dijo». Desde el asiento trasero, Salvatore terminó su llamada. Era un escuadrón de sicarios, mercenarios, no locales. Alguien pagó mucho dinero para interrumpir mi cena. Se inclinó hacia adelante, haciendo una mueca mientras movía su pierna mala. «Lorenzo, llévanos a la finca. El ático no es seguro». «Ya en camino», Lorenzo dijo. Luisa miró de nuevo al anciano. «Señor, don Moretti, necesito entender, si usted es mi abuelo». Ella dudó, mirando a Lorenzo. «Eso lo convierte en mi tío». El silencio en el coche era pesado. Lorenzo soltó una risa corta y aguda que carecía de humor. «¿Parece tu tío, cara?», Lorenzo preguntó, cambiando de marcha agresivamente mientras salían a la autopista. «Lorenzo no es de mi sangre». Salvatore explicó, su voz, suave. «Aunque es mi hijo en todos los sentidos que importan. Lo encontré en las calles de Nápoles cuando tenía 10 años. Estaba peleando con 3 chicos por un trozo de pan. Él ganó». Salvatore miró a Lorenzo con orgullo. «Lo acogí, lo crié. Él es el heredero de mi imperio. Pero tú, Luisa, tú eres la heredera de mi historia». Luisa sintió un extraño nudo aflojarse en su pecho. Ella no estaba segura por qué, pero saber que no estaba relacionada con el hombre sentado a su lado, Luisa hizo la electricidad que sintió cuando él le tocó el brazo antes, menos complicada y más peligrosa. «Así que...»
Lorenzo puso su voz tensa. La espada y la sangre. Yo soy el arma y tú eres el legado. Un pequeño cuento de hadas perfecto. Había amargura en su tono. Luisa se dio cuenta de repente de que su existencia lo amenazaba. Él había pasado su vida ganándose su lugar. Ella acababa de entrar y reclamar un pedazo de ello por accidente. No quiero nada, Luisa susurró. No quiero tu dinero. No quiero tu imperio. Solo quiero volver a mi apartamento y alimentar a mi gato. Tu gato será recuperado, Lorenzo dijo despectivamente. Tu apartamento está comprometido. Si saben quién eres, saben dónde vives. Tú eres un fantasma ahora, Luisa. La camarera Luisa está muerta. Eres Luisa Moretti ahora. Russo, ella corrigió obstinadamente. Mi nombre es Luisa Russo. Lorenzo frenó bruscamente, desviando el pesado coche de la autopista y hacia una rampa de salida privada arbolada. El movimiento repentino la arrojó contra el cinturón de seguridad. Detuvo el coche frente a un enorme portón de hierro. Se giró hacia ella, sus ojos oscuros fijándose en los suyos. La intensidad de su mirada hizo que se le cortara la respiración. Russo era un nombre que tu abuela usaba para esconderse, Lorenzo dijo, inclinándose cerca. Él olía a cuero y pólvora. Moretti es un hombre que comanda ejércitos. Si quieres sobrevivir a los débiles, será mejor que empieces a actuar como Moretti. Eso significa que no te acobardas, no suplicas, y definitivamente no pides volver a un apartamento estudio en Queens cuando hay una recompensa por tu cabeza. El portón se abrió con un gemido. Lorenzo pisó el acelerador y condujeron por un largo y sinuoso camino de entrada bordeado de robles antiguos. En la cima de la colina se alzaba la finca, una extensa mansión de piedra que parecía más una fortaleza que un hogar. Los focos de luz bañaban los terrenos, revelando guardias armados patrullando el perímetro con pastores alemanes. Bienvenida a casa, Casa Schwarzschild, princesa, Lorenzo murmuró. Se detuvieron en la entrada principal. Guardias rodearon el vehículo, abriendo las puertas. Lorenzo salió primero, escaneando la oscuridad antes de ofrecer una mano a Salvatore. Luego vino al lado de Luisa. Él no le abrió la puerta. Él solo se quedó allí, esperando. Luisa abrió su propia puerta y salió. Ella levantó su barbilla, encontrando su mirada. «Puedo abrir mi propia puerta». Los labios de Lorenzo se curvaron en el más tenue fantasma de una sonrisa. «Bien, mantén ese fuego, lo vas a necesitar». Dentro de la mansión había un museo de riqueza, suelos de mármol, pinturas al óleo que pertenecían al Louvre y una araña de cristal del tamaño de un coche pequeño. Pero se sentía frío, vacío. Lorenzo ladró al jefe de seguridad, el hombre que se había reído en el restaurante antes. Modo de bloqueo. Nivel 5. Nadie entra o sale sin mi autorización directa. Si una ardilla cruza el césped, quiero saber sobre ello. Sí, jefe, Vinny dijo con sus ojos dirigiéndose brevemente a Luisa. Había algo en su mirada, una curiosidad mezclada con algo más oscuro que hizo a Luisa temblar. «Llévala al ala este», Lorenzo ordenó a una criada que había aparecido de las sombras. «Consíguele ropa, consíguele comida, y quema ese uniforme de camarera». «Espera», Luisa dijo, extendiendo la mano para agarrar la manga de Lorenzo. Él se detuvo mirando hacia abajo a su mano en su chaqueta de traje. Sus músculos se tensaron bajo la tela. «¿Qué pasa ahora?», ella preguntó con su voz pequeña. Lorenzo la miró, su expresión ilegible. Él extendió su pulgar, rozando su pómulo, limpiando una mancha de suciedad. El toque fue sorprendentemente suave para un hombre que acababa de escapar de un escuadrón de sicarios. «Ahora», Lorenzo dijo suavemente, «descubrimos quién nos traicionó.
y luego pintaré la ciudad de rojo con su sangre. Se apartó, giró sobre sus talones y marchó hacia el estudio de su padre, dejando a Luisa de pie sola en el gran vestíbulo, sintiéndose más pequeña de lo que nunca había estado en su vida. La habitación que le dieron era más grande que todo su apartamento. Tenía una cama con dosel cubierta de seda, un balcón con vistas al bosque oscuro y un baño lleno de productos que costaban más que su salario mensual. Luisa estuvo bajo la ducha caliente durante 20 minutos, tratando de fregar el olor a miedo de su piel. Ella observó el agua girar por el desagüe, deseando que sus problemas pudieran desaparecer tan fácilmente. Cuando salió, envuelta en una suave bata blanca, había ropa tendida en la cama, no un uniforme, un suave suéter de cachemira en gris carbón y pantalones negros ajustados. Eran simples, elegantes y claramente caros. Ella se vistió sintiéndose como una impostora en su propio cuerpo. Caminó hacia el espejo. La chica tímida de vino y verita se había ido. En su lugar había una mujer con ojeras, pero una mandíbula que se parecía dolorosamente a la del anciano de abajo. La sangre no se convierte en agua. Ella salió de la habitación. El pasillo estaba silencioso. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué su dialecto, solo palabras que su nona solía cantarle, había causado tal caos. Ella deambuló por la gran escalera siguiendo el sonido de las voces. Llegó a las pesadas puertas de roble del estudio. Estaban ligeramente entreabiertas. «Es imposible, padre», la voz de Lorenzo estaba discutiendo. «El cifrado es biométrico, o requiere una clave, un dialecto. Suena como un mito». «No es un mito», la voz de Salvatore estaba cansada. La cosa nostra de los años 70 era diferente. No usábamos ordenadores. Usábamos sangre y tradición. Las cuentas en Zúrich, las que guardan las escrituras del puerto de Palermo, fueron selladas por mi padre usando la voz del valle. Es un bloqueo por reconocimiento de voz, Lorenzo. Analógico, antiguo. Responde solo a la entonación específica del dialecto de Corleone, hablado por un miembro del linaje. Luisa contuvo la respiración. «Perdí el acceso cuando Isabela se fue», Salvatore continuó. «Nunca te enseñé el dialecto porque era demasiado peligroso. Y mi propio acento. Se ha desvanecido. Intenté acceder a las cuentas hace 10 años. Me rechazó». «Así que ella es la clave», Lorenzo dijo. Su voz era calculadora. Ella entra al banco, pronuncia las palabras y desbloquea 10.000 millones de dólares en activos. «Y la prueba de la alianza rusa», Salvatore añadió. «Eso es lo que realmente quieren. Los documentos dentro de esa bóveda probarán que la familia genovese se vendió a la Bratva rusa. Si obtenemos esa prueba, la comisión sancionará la destrucción de los genovese. Ganamos la guerra». Luisa se apoyó en el marco de la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Ella no era solo una nieta. Ella era una llave andante a una fortuna de 1.000 millones de dólares y un arma que ponía fin a una guerra. «Es un riesgo», Lorenzo dijo. «Si los rusos saben lo que es, no la matarán. La tomarán. La torturarán hasta que ella pronuncie las palabras para ellos. Entonces debes asegurarte de que nunca tengan la oportunidad», Salvatore dijo severamente. «Serás su sombra, Lorenzo. Dormirás fuera de su puerta si es necesario». «No cuido niños», Lorenzo gruñó. «No, proteges lo que es nuestro». Luisa retrocedió, una tabla del suelo crujiendo ruidosamente bajo su pie. Las voces se detuvieron al instante. En una fracción de segundo, la puerta fue abierta de golpe. Lorenzo estaba allí, su arma ya a medio sacar antes de que registrara quién era. Bajó el arma, pero sus ojos estaban encendidos.
Escuchando a escondidas, Lorenzo dijo, agarrando su brazo y tirando de ella hacia la habitación. Un hábito peligroso. Tengo derecho a saber por qué la gente me está disparando, Luisa dijo, liberando su brazo. Ella miró a Salvatore, quien estaba sentado detrás de un enorme escritorio, sorbiendo brandy. ¿Quiere que abra una cuenta bancaria? Eso es todo. No es solo una cuenta bancaria, pichurida, Salvatore dijo. Es el legado de nuestra familia y la única forma de asegurar nuestra supervivencia. ¿Y si me niego? Luisa preguntó. Lorenzo se metió en su espacio personal. Él se cernía sobre ella, su presencia abrumadora. No puedes negarte. Estás en el juego ahora. Puedes jugar o puedes ser un peón que es sacrificado. No soy un peón, Luisa dijo, pinchándolo en el pecho. Fue un movimiento imprudente. Su pecho era tan duro como una roca. Lorenzo miró su dedo, luego de nuevo a sus ojos. La ira en su mirada cambió, convirtiéndose en algo más caliente. La tensión en la habitación se disparó. Ya no era solo miedo, era química. Atracción cruda, volátil. Entonces pruébalo, Lorenzo susurró. De repente las luces de la mansión parpadearon y se apagaron. La habitación se sumió en la oscuridad. ¡Abajo! Lorenzo rugió. Él tacleó a Luisa de nuevo, enviándolos a ambos chocando contra la alfombra persa detrás del pesado escritorio. «Luces de emergencia», Salvatore gritó. Luces de emergencia rojas bañaron la habitación con un brillo siniestro. La energía fue cortada. Lorenzo siseó, su cuerpo presionado sobre el de Luisa. Ella podía sentir la pistola en su funda de hombro, hundiéndose en su pecho. Alguien eludió el perímetro. «¿Vini?» Salvatore preguntó. «Vini maneja la red». Lorenzo dijo, la realización amaneciendo en él. Él no solo se rió en el restaurante, le envió un mensaje a alguien. El traidor no era un extraño. Era el jefe de seguridad. Pasos resonaron en el pasillo fuera del estudio, botas tácticas pesadas. «Quédate aquí», Lorenzo ordenó a Luisa. Él sacó una segunda pistola de una funda de tobillo y la puso en su mano. El metal estaba frío y pesado. Yo no sé cómo usar esto», Luisa tartamudeó, sus manos temblando. Lorenzo agarró su mano envolviendo sus dedos alrededor de la empuñadura. Él se inclinó sus labios, rozando su oreja. «Apunta, dispara. No dudes, si alguien cruza esa puerta y no soy yo, los matarás». La miró una última vez, una intensidad en sus ojos que le quemó el alma. «Sobrevive, Luisa». Lorenzo saltó sobre el escritorio y desapareció en el pasillo sombrío. El tiroteo estalló inmediatamente fuera de la puerta. Disparos rápidos ensordecedores. Luisa se acurrucó bajo el escritorio, agarrando la pistola. Miró a Salvatore. El viejo león estaba cargando un revólver con manos tranquilas y firmes. «Bienvenida a la familia, Luisa», Salvatore dijo sombríamente. Luisa se dio cuenta entonces de que el vino y el delantal estaban a una vida de distancia. Ella apretó su agarre en la pistola. Lorenzo estaba ahí fuera luchando por ellos. Lo menos que podía hacer era estar lista. Pero mientras el pomo de la puerta del estudio lentamente comenzaba a girar, Luisa se dio cuenta de que la amenaza no estaba solo en el pasillo. Estaba justo aquí. El pomo del latón de la puerta del estudio giró lentamente, el mecanismo haciendo clic en el silencio entre latidos. Las luces de emergencia rojas proyectaban largas sombras distorsionadas por la habitación, convirtiendo los muebles familiares en monstruos al acecho. Luisa agarró la pesada pistola con ambas manos, sus nudillos blancos. Ella estaba temblando, pero no soltó la pistola. Ella lo apuntó a la puerta, justo como Lorenzo le había mostrado.
Apunta, dispara. La puerta se abrió de golpe. Una figura se paró allí, silueteada por los destellos de los cañones del pasillo. Era un hombre con equipo táctico, su cara cubierta por un pasamontañas. No era Lorenzo. Él levantó su rifle. ¡Bang! El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado, pero no provino del arma de Luisa. Don Salvatore, sentado en su silla, había disparado su revólver. El retroceso le sacudió el brazo hacia arriba, pero su puntería era certera. El mercenario se desplomó al suelo, agarrándose el pecho, recargando. Salvatore se frotó las manos, temblando no por miedo, sino por la edad y la descarga de adrenalina. Abrió el cilindro, vaciando el casquillo gastado. ¡Hay otro!, Luisa gritó. Un segundo mercenario pasó por encima del cuerpo caído, su arma levantada hacia el escritorio. No le importaba el anciano. Su mira láser barrió la habitación y se fijó en el pecho de Luisa. Luisa se congeló. Su cerebro le gritaba a su dedo que apretara el gatillo, pero sus músculos estaban paralizados por el terror. Ella miró fijamente el cañón negro del rifle, sabiendo que estaba a punto de morir. De repente, una sombra se desprendió de la oscuridad del pasillo. Lorenzo. Se movía con una violencia que era aterradora de contemplar. No disparó. Estaba demasiado cerca. Se estrelló contra el mercenario por detrás, clavando un cuchillo de combate en el espacio entre la armadura corporal y el casco del hombre. El mercenario cayó sin un sonido. Lorenzo apartó el cuerpo y cerró la puerta de una patada, bloqueándola. Se volvió hacia ellos, su pecho jadeando su camisa blanca impoluta, ahora salpicada de rojo. Tenía un corte encima de su ceja que sangraba libremente, corriendo por su cara como pintura de guerra. ¿Estás herida?, Lorenzo exigió, corriendo hacia Luisa. Él agarró sus hombros, revisándola frenéticamente. ¿Yo? No. Luisa jadeó. No disparé. No pude hacerlo. Estás viva. Eso es todo lo que importa. Lorenzo dijo, su voz áspera. Miró a su padre. Tenemos que movernos. El ala este está invadida. Tienen al menos 20 hombres. Vinny los dejó entrar por el muelle de carga. ¿La habitación del pánico?, Salvatore preguntó, cerrando el revólver. Comprometida, Lorenzo escupió. Vinny conoce los códigos. Él conoce el diseño. Si vamos al búnker, nos atrapamos en un ataúd de hormigón. Tenemos que llegar al garaje. Tengo el sedán blindado preparado. Los túneles, Salvatore dijo. Luisa los miró a ambos. Túneles. Túneles de la prohibición, Lorenzo explicó, agarrando la mano de Luisa. Corren bajo los cimientos hasta los establos. Es la única salida. Él arrastró el pesado escritorio de roble a un lado con un gruñido de esfuerzo, revelando una sección del suelo que parecía sin juntas. Arrancó un panel, revelando una escalera oscura y mohosa, en espiral hacia la tierra. Las damas primero, Lorenzo dijo, instando a Luisa hacia el agujero. ¿Qué hay de él? Luisa señaló a Salvatore. El anciano estaba luchando por mantenerse de pie, su pierna mala, cediéndole. Los retrasaré, Salvatore dijo, hundiéndose de nuevo en su silla. Miró a Lorenzo con una sonrisa sombría. Ve, lleva a la chica, mantén el legado a salvo. Los retendré aquí. No, Lorenzo dijo al instante. No te dejaré. Lorenzo, eso es una orden. No me importa. Lorenzo gritó, su voz quebrándose. Por primera vez, la máscara del Free Príncipe de la mafia se deslizó, revelando un sol aterrorizado. No voy a dejar a mi padre morir como un pato. El pomo de la puerta vibró violentamente. Alguien la estaba pateando desde el otro lado. ¡Levántate!
Luisa gritó. Ella se sorprendió a sí misma. Ella agarró el brazo de Salvatore y lo levantó con una fuerza que no sabía que poseía. Nos vamos. Todos nos movemos. Ella miró fijamente a Lorenzo. Ayúdalo. Lorenzo la miró fijamente por una fracción de segundo, aturdido por su orden. Luego asintió, agarrando el otro brazo de Salvatore. Juntos, prácticamente llevaron al anciano escaleras abajo. Lorenzo volvió a colocar el panel del suelo justo cuando la puerta del estudio se abría astillándose encima de ellos. Se sumieron en la oscuridad total. El aire olía a tierra húmeda y moho. Luz del teléfono, Lorenzo susurró. Manténla baja. Luisa tanteó su teléfono encendiendo la linterna. El haz de luz cortó la penumbra, revelando un estrecho túnel de ladrillo cubierto de telarañas. Es medio kilómetro hasta los establos, Lorenzo dijo, soportando el peso de su padre. Quédate detrás de mí. Si ves algo moverse, disparas. ¿Entiendes, Luisa, sin dudar esta vez? Entiendo, Luisa susurró. Ella apretó el arma más fuerte. El miedo todavía estaba allí, pero se estaba endureciendo en algo frío y afilado. Ya no era solo una camarera. Ella era una superviviente. Se movieron tan rápido como pudieron, el sonido de su respiración fuerte en el espacio confinado. Encima de ellos podían oír el débil golpe de botas corriendo por las tablas del suelo. El enemigo estaba buscando. Llegaron a una pesada puerta de hierro al final del túnel. Lorenzo levantó una mano, indicando silencio. Él pegó su oído al metal. Silencio, él dijo con los labios. Él giró lentamente la rueda de la puerta. Gimió el óxido, protestando. La empujó abriéndola solo una rendija. El olor a heno y caballos se coló. Los establos, Lorenzo empujó la puerta y salió, con la pistola en alto. Despejado, ayudaron a Salvatore a salir al granero principal. Los caballos estaban inquietos, relinchando en sus establos, sintiendo el peligro. El sedán está en la bahía trasera, Lorenzo dijo. Vamos. Estaban a medio camino del suelo del establo cuando los focos se encendieron de repente, cegándolos. ¿Vas a algún sitio, jefe? Lorenzo se congeló. Empujó a Luisa y Salvatore detrás de él. De pie junto a la salida, flanqueado por 4 mercenarios fuertemente armados, estaba Vinny. El jefe de seguridad estaba sonriendo, masticando un palillo. Sostenía una metralleta casualmente a la altura de su cadera. Vinny, Lorenzo dijo con su voz mortalmente tranquila. Debí haberte matado cuando te pillé desviando las ganancias del casino el año pasado. Deberías haberlo hecho, Vinny estuvo de acuerdo. Pero tienes debilidad por los callejeros, ¿no, Lorenzo? Justo como tu viejo. Los ojos de Vinny se desviaron hacia Luisa. Y mira a la nueva callejera, la chica de los $1,000 millones. Los rusos están muy ansiosos por conocerte, cariño. ¿Por qué? Luisa salió de detrás de Lorenzo. ¿Por qué haces esto? ¿Negocios, muñeca? Vinny se encogió de hombros. La familia Moretti es un barco que se hunde. El don es viejo. Lorenzo está demasiado ocupado jugando a ser hombre de negocios para ser un gángster de verdad. Los Genovese me ofrecieron 10 millones para entregarte. 10 millones compran mucha lealtad. Eres escoria, Lorenzo escupió. Soy escoria rica. Vinny se rió. Él levantó su arma. Matad a los hombres. Mantened a la chica viva. Disparos a las piernas solamente. El tiempo pareció ralentizarse. Luisa vio los dedos de los mercenarios apretándose en sus gatillos. Ella vio a Lorenzo tensarse, preparándose para lanzarse frente a ella. Él iba a morir, protegiéndola, justo como su abuela había temido. No. Los ojos de Luisa se desviaron hacia un lado. Junto a ella había un establo que albergaba a Diablo,
un semental negro masivo y temperamental que Lorenzo montaba. El pestillo de la puerta del establo estaba cerrado, pero el pasador estaba suelto. Luisa lo había notado cuando entraron, un hábito de camarera de notar pequeños detalles como la pata coja de una mesa. Mientras Vinny abría la boca para dar la orden de fuego, Luisa no gritó. Ella no lloró. Ella se lanzó a un lado y pateó el pasador del pestillo. Ella golpeó el flanco del semental tan fuerte como pudo. ¡Ve! ¡Ve! El semental, ya asustado por las luces y la agresión, salió disparado del establo. Eran 1,200 libras de músculo en pánico. Diablo cargó directamente contra los mercenarios, corcoveando y pateando. ¡Alto el fuego! Vinny gritó, zambulléndose para apartarse de los cascos que se agitaban. El caos estalló. Los mercenarios se dispersaron para evitar ser pisoteados. ¡Ahora! Lorenzo gritó. No desperdició la distracción. Él levantó su arma y disparó 2 tiros precisos. 2 mercenarios cayeron. Vinny se puso de pie a toda prisa, levantando su metralleta. Apuntó a la espalda de Lorenzo. ¡Lorenzo! Luisa chilló. Ella levantó la pesada pistola. Ella no pensó en la moralidad. Ella no pensó en el miedo. Ella pensó en el hombre que había sostenido su mano en el coche. Ella pensó en la única familia que le quedaba. Ella apuntó. Ella disparó. La pistola retrocedió violentamente, casi volando de su mano. El disparo se desvió, rompiendo una ventana por encima de la cabeza de Vinny, pero obligó a Vinny a encogerse. Él giró su puntería hacia Luisa. Esa fracción de segundo fue todo lo que Lorenzo necesitó. Lorenzo cruzó la distancia entre ellos en 3 zancadas. Él golpeó la pistola de las manos de Vinny con un brutal golpe del cañón de su pistola. Vinny tropezó hacia atrás, sacando un cuchillo de su cinturón. «Vamos entonces, chico guapo». Lorenzo enfundó su arma. No quería dispararle a Vinny. Él quería romperlo. «Por mi padre». Lorenzo gruñó, esquivando el tajo de Vinny y asestándole un puñetazo asqueroso en las costillas a Vinny. «¡Por la familia!». Vinny jadeó, balanceándose salvajemente. Lorenzo le agarró la muñeca, la retorció hasta que el hueso se rompió y le clavó la rodilla en el plexo solar de Vinny. Vinny se desplomó en la tierra, jadeando por aire, agarrándose el brazo roto. Lorenzo se paró sobre él, respirando con dificultad. Sacó su pistola de nuevo y la apuntó a la cabeza de Vinny. «¡Espera!». Vinny jadeó, la sangre burbujeando en sus labios. «Espera, si me matas, nunca encontrarás la bomba». El silencio en el establo era absoluto. Incluso los caballos parecieron congelarse. «¿Qué bomba?», Salvatore preguntó, cojeando hacia adelante, apoyándose en una horca para apoyarse. «¡El coche!». Vinny sonrió, sus dientes manchados de rojo. «El sedán blindado. ¿Crees que te dejaría escapar?». Manipulé el encendido. «Giras la llave. ¡Todos hacen boom!». La cara de Lorenzo se puso pálida. Eso era exactamente a dónde se dirigían. Si Luisa no hubiera liberado al caballo, si hubieran corrido hacia el coche, ¿dónde están los demás? Lorenzo apretó la pistola en la frente de Vinny. «¿Dónde está el equipo de extracción?». «Están esperando. En el aeródromo». Vinny tosió. «Los rusos tienen un piloto listo para volar a la chica a Moscú. No solo quieren las cuentas, Lorenzo. Quieren la lista». Luisa preguntó. «¿El compromat?». Salvatore dijo su voz sombría. «Los archivos de chantaje que mi padre guardaba sobre la mitad de los gobiernos de Europa. Eso es lo que yace en la bóveda. Eso es lo que tu voz protege, Luisa. Si los rusos consiguen eso, controlan la OTAN». Vinny se rió, un sonido húmedo y borboteante.
Ella no es una camarera, ella es un arma nuclear, y no puedes protegerla, Lorenzo. Los Genovese están llegando. Estarán aquí en 5 minutos. Lorenzo miró a Vinny con frío desapego. Tienes razón, no puedo protegerla aquí. Así que hagamos un trato, Vinny suplicó. Puedo sacarte. Conozco el van. Lorenzo disparó. Vinny se desplomó de nuevo en el silencio del heno, reclamando el granero. Lorenzo no apartó la mirada. Él enfundó su arma y se volvió hacia Luisa. Sus ojos estaban oscuros, llenos de una mezcla de rabia y adrenalina. Él caminó hacia ella. Luisa estaba temblando de nuevo, la realidad de lo que casi había hecho cayendo sobre ella. Ella había disparado a un hombre. Ella había visto morir a un hombre. Luisa, Lorenzo dijo suavemente. Él extendió sus manos, ahuecando su cara. Él la obligó a mirarlo. Nos salvaste, él dijo con tensa sinceridad. Ese caballo. Eso fue brillante. Fallo, Luisa susurró, las lágrimas desbordándose. Intenté dispararle y fallé. Me compraste tiempo, Lorenzo dijo. Eso es todo lo que importa. Él apoyó su frente contra la suya. Por un momento, en medio de los cuerpos muertos y el olor a pólvora, el mundo se redujo a solo ellos dos. Luisa sintió su aliento en su piel, entrecortado y caliente. Ella sintió el frenético latido de su corazón contra su pecho. Tenemos que irnos, Salvatore interrumpió suavemente. Él dijo 5 minutos, nos quedan 2. Lorenzo retiró su mirada, buscando la de Luisa una última vez. El sedán está manipulado. Tomamos el camión. El viejo camión de granja en la parte trasera no tiene electrónica. A Vinny no le habría importado. ¿A dónde vamos?, Luisa preguntó, limpiándose las lágrimas. Si el aeródromo está comprometido y la casa se ha ido. Lorenzo miró hacia las pesadas puertas de madera del granero. Más allá de ellas yacía el bosque oscuro y más allá la carretera. Vamos al único lugar donde no buscarán, Lorenzo dijo. Vamos a Little Italy, al viejo barrio, al sótano de Vino y Verita. Los ojos de Luisa se abrieron. De vuelta al restaurante. Es el último lugar donde esperarán que estemos, Lorenzo dijo. Y es el único lugar donde puedo hacer la llamada al único hombre que odia a los rusos más que nosotros. ¿Quién?, Salvatore preguntó. El carpo de la mafia irlandesa, Lorenzo dijo sombríamente. Vamos a empezar una guerra, padre, y la vamos a ganar. Lorenzo agarró la mano de Luisa. Lista. Luisa miró su mano en la suya. Estaba ensangrentada, sucia y temblorosa, pero su agarre era de hierro. Lista, ella dijo. Y mientras corrían hacia el oxidado camión de granja, Luisa Russo dejó el último de su miedo en el polvo. La camarera tímida se había ido. La princesa de la mafia había llegado. El oxidado camión de granja Ford traqueteó violentamente mientras rebotaba sobre los adoquines de Mulberry Street. Eran las 3 de la mañana, y una densa niebla había llegado desde el Hudson, cubriendo Little Italy en un silencio fantasmal. Lorenzo apagó los faros mientras se deslizaban por el callejón detrás de Vino y Verita. El restaurante estaba oscuro, las ventanas todavía tapiadas por una renovación que había servido de fachada durante años. Dentro, Lorenzo ordenó con su voz tensa: «Muévanse». Se movieron como fantasmas por la entrada trasera. La cocina estaba fría, oliendo débilmente al Chianti derramado del desastroso servicio de cena de hacía solo unas horas. Lorenzo no se detuvo. Los llevó a la despensa, apartó una pesada estantería y marcó un código en un teclado oculto. Una sección de la pared se abrió siseando, revelando una escalera de acero. Descendieron al verdadero corazón de la Operación Moretti,
Un búnker de alta tecnología enterrado bajo la bodega de vinos. Filas de monitores cubrían las paredes, proyectando un brillo azul sobre Giovanni, el dueño del restaurante, quien paseaba nerviosamente en pijama. Don Salvatore, Giovanni jadeó, aferrándose a su rosario. Escuché los disparos. Pensé que la familia estaba acabada. Todavía no, Salvatore dijo, hundiéndose en una silla de cuero, su cara gris de agotamiento. Consígueme una línea segura. Llama a Liam O'Connor. Lorenzo ladró, paseando por la habitación como un tigre enjaulado. Los ojos de Giovanni se abrieron. El carnicero de Hell's Kitchen. ¿Quieres llamar a los irlandeses? Hazlo. Momentos después, una voz grave llenó la habitación a través del altavoz. Moretti, oí que estabas muerto. Estaba a punto de servir un whisky para celebrar. Guarda la bebida, Liam, Lorenzo dijo fríamente. Tengo una proposición. Los rusos nos están atacando. Tienen una recompensa por nuestras cabezas. Ayúdanos a aplastarlos y te doy el puerto de Newark. Hubo un pesado silencio. El puerto era la joya de la corona del bajo mundo. Estás mintiendo, Liam se burló. No puedes ceder los sindicatos. Tus cuentas están congeladas en Zúrich. Todos saben que la fortuna Moretti está encerrada detrás de un fantasma. Estaba encerrada, Lorenzo dijo, sus ojos fijándose en los de Luisa. Hasta esta noche, el fantasma está en la habitación. Él le entregó a Luisa unos auriculares conectados al servidor seguro. Hazlo, Luisa, justo como practicamos. Luisa tomó los auriculares. Sus manos estaban temblando, pero mientras miraba los monitores, mostrando la calle oscura de arriba, una extraña venir se posó sobre ella. Ya no era solo una camarera. Ella era la nieta de un rey. Ella marcó al banco de Zúrich. El sistema automatizado contestó. Identifíquese. Luisa cerró los ojos. Ella dejó que el acento americano se desvaneciera. Ella canalizó la voz de su nonna, el ritmo de un pueblo que nunca había visto, pero que siempre había conocido. La sangre llama a la sangre. Las raíces son profundas en la tierra negra. La habitación contuvo la respiración. Huella de voz confirmada. Una voz humana finalmente respondió. Luisa tecleó el número de cuenta que Lorenzo había anotado, transfiriendo 5 millones a O'Connor Enterprises. Una luz verde parpadeó en la pantalla. Transferencia completa. ¿Liam? Lorenzo preguntó. Jesús, María y José. Liam respiró. El dinero está ahí. Realmente la tienes. ¿Tenemos un trato? Tienes un ejército, Liam gruñó. Aguanta. Los irlandeses están llegando a Little Italy. La batalla que siguió fue corta y brutal. Dentro de la hora, 50 de los ejecutores más duros de Liam barrieron las calles. Los mercenarios rusos, esperando a un anciano indefenso y a una camarera, fueron atrapados en un golpe de martillo y yunque. Al amanecer, los soldados genovese habían huido, y las calles estaban en silencio una vez más. Mientras la luz de la mañana se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas, la adrenalina finalmente se desvaneció. Lorenzo caminó hacia Luisa, quien estaba sentada en una pequeña mesa en la esquina del búnker. Ella parecía agotada, su ropa cara arruinada, suciedad manchada en su mejilla. «Lo hiciste», Lorenzo dijo suavemente. «Lo hice», Luisa corrigió. Ella lo miró. «¿Y ahora qué? ¿Desaparezco? ¿Voy a una isla y me escondo por el resto de mi vida?» Lorenzo extendió la mano tomando la suya. Su agarre era cálido, posesivo. «Tienes el dinero ahora. Podrías irte. Podrías no volver a verme ni a esta vida violenta nunca más». Luisa miró sus manos unidas. Ella pensó en su apartamento solitario en Queens. Ella pensó en el miedo con el que solía vivir. Luego miró a Lorenzo.
el hombre que se había interpuesto entre ella y una bala. El hombre cuyos ojos ardían con un fuego oscuro e intenso que ella nunca había encontrado en nadie más. No quiero una isla, Luisa susurró, levantándose para encontrarse con su mirada. ¿Qué quieres? Lorenzo preguntó, su voz bajando a un murmullo. Quiero saber por qué me miraste así en el estudio, ella dijo audazmente, antes de que las luces se apagaran. Lorenzo sonrió una sonrisa real, rara. Te miré así porque por primera vez conocí a alguien que no solo sobrevivió al fuego. Tú caminaste directamente hacia él. Él la atrajo, su mano enredándose en su cabello. Quédate, Luisa. Quédate y gobierna esta ciudad conmigo. ¿Es eso una orden, jefe? Ella bromeó. Es una súplica, él susurró. Él la besó, luego un beso que sabía a peligro y promesa. Fue el fin de la camarera tímida y el comienzo de la reina. 3 meses después, la reapertura de Vino y Verita fue el evento de la temporada. Los paparazzi estaban afuera, pero adentro Luisa se movía entre la multitud con gracia. Ella llevaba un impresionante vestido rojo, su cabeza en alto. Todo está seguro, Lorenzo susurró, acercándose detrás de ella, su mano apoyada en la parte baja de su espalda. Los rusos se han ido. La familia está a salvo. Luisa se inclinó hacia atrás contra él, sonriendo a los invitados, quienes no tenían idea de que la mujer sirviendo el mejor vino en Nueva York tenía las llaves del bajo mundo. Te ves hermosa, Lorenzo murmuró, pero ten cuidado, estás sonriendo demasiado. Luisa se giró, levantándose de puntillas para susurrarle al oído, usando el dialecto que ahora era su lenguaje secreto. Tú eres mi corazón, Lorenzo. Lorenzo besó su frente mientras las cámaras flasheaban. El mundo vio una hermosa pareja. Solo ellos sabían la verdad. Ellos eran la espada y el escudo, y eran intocables. Y así es como una camarera tímida convirtió un vaso de vino derramado en un imperio de $1.000 millones. Luisa no solo sobrevivió a la mafia, ella la reinventó. Su historia prueba que a veces las cosas que escondemos, nuestra historia, nuestra voz, nuestra herencia, son en realidad nuestros mayores superpoderes. Ahora tengo una pregunta para ti. Si estuvieras en los zapatos de Luisa y desbloquearas esa cuenta bancaria, sé honesto, ¿te habrías quedado a gobernar la ciudad con Lorenzo? ¿O habrías tomado los $4.000 millones y desaparecido a una isla privada? Déjame saber tu elección en los comentarios abajo. Si disfrutaste esta montaña rusa de romances prohibidos y traición de alto riesgo, por favor, dale a ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer para que pueda seguir trayéndote estas. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un capítulo. Tenemos una oscura historia de venganza de un multimillonario la próxima semana que no querrás perderte.